para grabar la sesión. Muy bien, chicos, esta es la tercera clase de la materia Universo Natural. Vamos a estar trabajando con un material del profe Enrique Moreno y vamos a responder la guía 3 y vamos a ver si alcanzamos a hacer la 4 de una vez, ¿ok? Si hay algunos videos que les voy a estar transmitiendo. Los videos que se van a proyectar en este video no son de mi autoría, sin embargo estaban en YouTube y los utilizamos para fines pedagógicos. Siempre tengo que decir esto porque si no, me bajan los videos. Entonces, para que no pase eso, lo decimos de una vez. Muy bien, entonces comenzamos. Dice, la materia, hay sustancias puras, que son elementos y compuestos, y hay mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Ah, ok, dice que ya están viendo aquí. Entonces, vamos a ver este video que está por aquí para que veamos cuál es la diferencia entre unas y otras. Estás viendo un cepillo de dientes tocar Billie Eilish. Pero ¿sabías que con la app de YouTube Music también puedes escuchar? Bienvenidos a la clase de sustancias puras y mezclas con la profe Nay. ¿Alguna vez has pensado cuál es la diferencia que hay entre sustancias puras y mezclas? Para responder a esta pregunta, primero vamos a ver las sustancias puras. Las sustancias puras son aquellas cuya naturaleza y composición no varía sea cual sea su estado. Se dividen en dos grupos: elementos y compuestos. Los elementos son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Veamos el siguiente ejemplo en donde se representa con esferas cada uno de los elementos: oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono, cada uno un elemento diferente. Podemos encontrar un listado de todos los elementos en la tabla periódica. Los compuestos son sustancias puras que están formadas por dos o más elementos. Se pueden descomponer mediante procesos químicos. Se pueden clasificar en compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos según tengan o no en su base una estructura de carbono. Observen el siguiente ejemplo. El hidrógeno y el oxígeno por sí solos son elementos, pero al juntarse forman un compuesto, el agua. Aquí pueden observar algunos ejemplos de compuestos orgánicos e inorgánicos. Ya vimos las sustancias puras, ahora veamos las mezclas. Las mezclas se encuentran formadas por dos o más sustancias puras. Se distinguen dos grandes grupos: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas también son llamadas disoluciones. Son mezclas en las que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista, como por ejemplo esta deliciosa Coca-Cola. Las mezclas heterogéneas son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple vista, como por ejemplo este tazón de cereal. Entonces, para resumir, en las mezclas homogéneas la composición es uniforme. En cambio, en las mezclas heterogéneas su composición no es uniforme y se pueden distinguir sus componentes. Para finalizar, observen el siguiente mapa conceptual que reúne todos los conceptos vistos en esta clase. Creo que con este pedacito del video, bueno, es un video muy cortito, nos queda bastante claro lo que son las mezclas y lo que son las sustancias, ¿ok? La pregunta dice, marca con P si los enunciados que hagan referencia a una sustancia es pura, o M si los que se refieren es a una mezcla. El aire que respiramos, un refresco embotellado, el agua con el cual se acaba de regar el jardín o el diamante en un anillo. Y ahí les dan las respuestas. Ahí. La primera es una mezcla, la segunda es una mezcla, la tercera es una mezcla y la última es una sustancia pura. Vámonos a la siguiente. Si de repente sienten que voy muy rápido, me paro.
¿Qué médico de 1667 dio a conocer una receta para producir ratones? Yo no sé quién quería producir ratones de la nada, pero bueno. A partir del trigo fermentado, colocando una ropa sucia sudada depositada en un frasco durante 21 días. Fue un señor que yo creo que no tenía nada que hacer y se llama Mohan B. Van Helmont. Estaban queriendo comprobar pues de diferentes lugares de donde nace la vida. ¿Cómo se les llama a las reacciones químicas donde se libera energía? Estas al momento, bueno, la energía tiene que ver con la palabra termo y si libera energía, entonces se llaman exotérmicas. Me voy a brincar estos videos para ver si nos podemos avanzar un poquito más y llegar hasta la guía 4. A ver si la completamos. La número 4 dice, ¿cómo se llaman los elementos que los organismos necesitan tener para vivir, aunque sea en una cantidad muy pequeña, pero tanto su exceso como su puede provocar la mente? Se llaman oligoelementos. Y aquí están, que es el azufre, el calcio, el cloro, el fósforo, el magnesio, el potasio y el sodio. Cuando alguno de estos o se te sube o se te baja, entonces empezamos a sentirnos mal. Se llama aquellas prácticas usadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas al proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Eso se llama el método científico. Este mismo método es cuestionado por la misma ciencia, no porque duden de ellos, sino porque este mismo método se tiene que estar implementando para hacer diferentes investigaciones y para ver si lo que se investigó hace algún tiempo sigue siendo válido. Chicos, si voy muy rápido, me detienen, por favor. ¿A qué se le conoce como la afirmación de hechos científicos concernientes a fenómenos naturales? Se le llama ley. Dentro de las ciencias, física, química, matemáticas, podemos encontrar un montón de leyes que aunque los hagamos de diferentes maneras y traten de buscarles otra explicación, una ley es algo que sí o sí sucede o no, no sucede. Es el proceso presentado en el esquema presente demostrar que el experimento, perdón, presentado en el esquema pretende demostrar que en las condiciones de atmósfera 101.300 pascales, formado por metano, amoníaco e hidrógeno, además de un aporte de energía, se puede llegar a formar moléculas orgánicas. ¿Quién o quiénes desarrollaron este experimento original? Este experimento lo desarrollaron Stanley Miller y Harold Urey. Este experimento se llama el experimento de la gota de aceite de Miller. Y es todo lo que se hace es ponerle una gota de aceite. ¿Qué importancia presenta el ATP, adenosintrifosfato, para los organismos vivos? Vamos a leer. El trifosfato de adenosina o ATP. La fuerza principal de energía para los seres vivos es la glucosa, el azúcar, los carbohidratos. La energía química se almacena en glucosa y en otras moléculas orgánicas que pueden convertirse en glucosa. Las células utilizan esta energía para realizar trabajos como jalar, células musculares, transmitir pulsos, células nerviosas, soportar nutrientes, células de raíz vegetal, sintetizar proteínas y compuestos necesarios para la célula. Cuando la célula degrada la glucosa, se libera energía en una serie de pasos controlados por enzimas. La mayor parte de esta energía se almacena en otro compuesto químico, el trifosfato de adenosina o ATP. Dice, ¿qué importancia presenta el ATP para los organismos? Participa en todas las funciones de producción de energía. Todo lo que tiene que ver con la energía es el ATP y esto lo encontramos, es una de las sustancias que hacen funcionar el hígado. Cuando hay alguien que está enfermo del hígado, está cansado, está sin energía, no procesa bien los alimentos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el enlace en donde los cationes comparten cargas sumergidas en un mar de electrones? Se llama enlace metálico.
Relaciona las teorías sobre el origen de la vida con la propuesta que cada una hizo al respecto. Tenemos tres: la creacionista, la generación espontánea y la panspermia. La vida solo puede provenir de otro ser vivo. Todo ser vivo proviene de materia inerte y puede surgir de forma repentina o espontánea. Tiene su origen en la religión, donde cada cultura tiene su forma de explicación de lo sucedido. La vida provenía del espacio exterior en forma de esporas bacterianas. La respuesta correcta es la una, que es la uno, perdón, que es la creacionista. Dice que tiene el origen en la religión cuando nos hablan de Adán y Eva, de la creación, de Dios, etcétera, etcétera. La dos, que es la generación espontánea, dice todo ser vivo proviene de materia inerte, o sea, de la nada puede surgir algo de forma repentina. Y la última, que es la panspermia, dice que la vida provenía del espacio exterior en forma de esporas bacterianas. La panspermia habla de la invasión de seres extraterrestres, de organismos extraterrestres, etcétera, etcétera, que generaron vida en nuestro planeta. Obviamente tendrían que venir de otro planeta. ¿Cuáles son las estructuras que se encuentran en las células procariotas? Citoplasma, núcleo y nucleolo. Citoplasma, ribosomas y pared celular. Ribosoma, vacuola, lisosoma. Pared celular, núcleo, vacuola y lisosoma. Y son las que tenemos aquí. El citoplasma, ahí está presente. La ribosoma, que también ahí está presente. Y la pared celular. ¿Cuál es el enlace en el que ocurre una transferencia de electrones de un átomo a otro? Cuando van y vienen. En síntesis, en un enlace iónico, se produce la transferencia de electrones de un átomo a otro. Y en el enlace covalente, los electrones se enlazan, son compartidos con ambos átomos, ¿sí? El enlace metálico, pues es el que sucede entre los metales, ya lo habíamos visto, es una nube de electrones y adentro hay algunos protones, ¿sí? Son los iones. En el caso del enlace iónico, existe una parte positiva y una parte negativa. Aquí en la imagen lo estamos viendo. El sodio, que es Na, funciona como un ion positivo, el rojito. El verde es el cloro y funciona como un ion negativo. Nosotros sabemos que lo negativo atrae a lo positivo, por eso es que se puede hacer este enlace iónico. Y los covalentes son aquellos que en las capas últimas tienen ciertos electrones que se combinan con otros elementos y entonces surgen los enlaces covalentes. Este es iónico. Cuando tenemos la transferencia de electrones de un átomo a otro. Cuando un átomo cede electrones es cuando se vuelve positivo, en este caso el sodio. Cuando un átomo atrae electrones se vuelve negativo, en este caso es el cloro. ¿Sí? Recordemos que en su estado libre y natural son átomos neutros, tienen la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. De viajar de un lugar a otro, pues uno se vuelve positivo, el otro se vuelve negativo. Califica con V si es verdadero y F si es falso los siguientes enunciados acerca de las biomoléculas. Ahí les va. La primera es falsa, la segunda es verdadera, la tercera es falsa, la última es verdadera. Acá nos habla sobre las biomoléculas. Es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo, perdón. Las biomoléculas son fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Entonces, la primera es falsa. La mayoría de las biomoléculas son compuestos orgánicos, ¿no? Son compuestos químicos. La siguiente es verdadera. Las propiedades químicas vienen determinadas por los grupos funcionales. La tercera es falsa. Las biomoléculas inorgánicas se agrupan en glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En realidad están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfato y fósforo. Y la última es verdadera. Los enlaces de las biomoléculas son considerados poco estables, lo que permite la formación de enlaces covalentes. Covalentes es que comparten los electrones. La número 14, esa está un poquito media rara ahí en el gráfico porque no se alcanza a leer bien, pero bueno.
De acuerdo con el diagrama, se puede explicar el fenómeno de condensación con el resultado del cambio de la fase de la sustancia de estado gaseoso a líquido. La condensación es cuando está el vapor de agua en el cielo, baja la temperatura y aumenta un poquito la presión y entonces se convierte en agua. Pasa de vapor a estado líquido. Se condensan las nubes, pues. ¿Cuál es el sistema que actúa como enlace entre los sistemas digestivos, respiratorio y excretor, así como en los procesos de homeostasis o autorregulación del organismo? Se llama circulatorio, que es este de aquí. Es el que riega la sangre por todo el cuerpo. ¡Ay! Si se te pide argumentar que el bronce es una mezcla y no un compuesto, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto para dicha argumentación? Es real. Es una aleación creada por el hombre, mezclada con cobre y estaño. No tiene fórmula química. En la geografía, existen varios instrumentos que sirven para medir diferentes fenómenos naturales. Uno, el instrumento que mide los siguientes fenómenos atmosféricos. La precipitación de la lluvia. A ver, aquí necesito que ustedes me ayuden a contestarle. ¿Qué medirá la precipitación de la lluvia? También se vale que me digan, no sé. ¿Los escucho? Nomás uno, no se me amontonen. Y higrómetro. ¿El qué, perdón? ¿Con qué se mide la precipitación de la lluvia? ¿Nadie, nadie? Pluviómetro. Exactamente, con el pluviómetro, ¿sí? Por eso la 1 es la E. La velocidad del viento se mide con el anemómetro. La temperatura se mide con el termógrafo o termómetro. La presión atmosférica se mide con el barómetro. Y por último, los terremotos se miden con el sismógrafo. Considerando que un patrón de historia de vida de una especie se establece como un conjunto de adaptaciones que están relacionadas con el programa reproductivo de un individuo, ¿cuáles características tienen relación con dicho patrón? La edad de reproducción, la fertilidad o la supervivencia. ¿Qué significa la supervivencia? Es todo aquello que puedes hacer tomando elementos de la naturaleza y que volverán tu estadía en una situación límite un poco más afable. Conocer algunas de estas tácticas te ayudará a manejar con mayor seguridad y tranquilidad en situaciones extremas, por ejemplo, cuando tienes que cortar un árbol para abastecerte de ramas para construir un sendero o simplemente hacer más cosas. Entonces tiene que ver con la supervivencia. ¿Cuál es una excepción de las propiedades comunes de los bioelementos primarios? Su excepción es el carbono tiene 4 electrones en su periferia y puede formar enlaces covalentes estables con otros carbonos. Acuérdense que dijimos que los bioelementos tenían uniones o combinaciones no estables, ¿sí? ¿Quién fue el primero en enunciar conceptos acerca de la teoría de la generación espontánea? ¿Aristóteles, Copérnico, Newton o Lavoisier? Fue Aristóteles. ¿Qué era la generación espontánea? Que de la nada podía salir vida. ¿A qué ley de Kepler? Recordemos que Kepler es el que habla del movimiento de los planetas, ¿sí? Alrededor del Sol. El Sol, nuestro sistema solar no es heliocéntrico, pues. No quiere decir que exactamente en el centro está el Sol.
las órbitas están alrededor del Sol, eso es cierto, pero el Sol no está exactamente en el centro. Entonces, Kepler empezó a diseñar, obviamente desde la observación, empezó a diseñar los trazos, los periodos, el tiempo, etcétera, etcétera. Dice, ¿a qué ley de Kepler se le conoce también por la ley de los periodos? Porque establece la relación del periodo y la distancia del Sol en función de potencias, cuadrados y cubos. Es la tercera ley de Kepler. Dice que se mantiene igual, pues, las áreas. 22. Relaciona las sustancias nutritivas con la función que desempeñan en el organismo. Los hidratos de carbono, o mejor conocidos como carbohidratos, son los encargados de, ¿alguien sabe? De proporcionar energía inmediata para el funcionamiento del cuerpo. Los lípidos proporcionan energía de reserva al organismo, son las grasas. Las vitaminas participan en la regulación de procesos vitales en el cuerpo y por último las proteínas se encargan de formar la estructura del cuerpo o los músculos. Esta ustedes me la van a contestar. Después de revisar el tema de la ley de Kepler, decides realizar una serie de ejercicios para practicar. ¿Qué procedimientos realizas para resolverlos? ¿Cuál de esta pondrían ustedes? Chicos, contéstenme algo. Siento que le estoy hablando a la nada. Ah, ya me contestaron. Las 4. La 4. Me pusieron aquí. Oh, sí, Mauro. Sí, ya me di cuenta que sale si entras. Es la 1, ¿sí? Intenta resolver los ejercicios solo y al final te apoyas del material de estudio. Así aclararás tus dudas y identificas y corriges los errores. Resuelve los ejercicios en equipo para poder apoyarte entre todos con la aclaración de dudas, identificación, corrección de errores. El asunto es que si todos tampoco sabemos, pues va a estar caramba. Por eso hay que ir a revisar en el material. ¿Cuál es el nombre de los siguientes elementos? No el nombre, sino cómo se escriben en la tabla periódica. El oro, el carbono, la plata y el mercurio. ¿Cuál de esos creen ustedes que sea? El 2. No, el 4. Sí. El 4. El oro es AU, el carbono es C, la plata es AG y el mercurio es HG. Se le denomina energía térmica a la energía liberada en forma de calor obtenida desde la naturaleza. Energía geotérmica, mediante la combustión de algún combustible fósil, el petróleo, el gas natural, el carbón. Mediante la energía eléctrica por efecto Joule, por rozamiento, por proceso de fisión nuclear o como residuo de otros procesos mecánicos o químicos. ¿Cómo se denomina la energía liberada? Acuérdense que cuando se libera energía son procesos exotérmicos. Se libera la energía. En forma de calor que puede ser obtenida de la naturaleza o del sol mediante una creación exotérmica, como la combustión de un combustible por una reacción nuclear o fisión o fusión, se llama energía térmica. Las propiedades extensivas de la materia dependen de la cantidad de materia presente en una sustancia. ¿Qué tan denso es algo? Depende de la cantidad de materia que tenga. Relacionan las mezclas con el tipo, con su tipo específico. Recordemos, homogénea es que se ve parejita toda, ¿sí? Heterogénea es que se alcanzan a ver las diferencias. Y un compuesto, dijimos que un compuesto está formado por dos o más elementos siempre en la misma proporción. El agua y el aceite, ¿qué será? Heterogénea. Si la 1 es la A, ¿cuál es la respuesta correcta? La 3. Ah, caray, aquí dice que es la A. Ah, sí. La 3 es la A. Muy bien.
¿Cuál es el nombre de CRBR? Normalmente en una fórmula química se lee de derecha a izquierda. Nosotros normalmente siempre leemos de izquierda a derecha, pero cuando estamos leyendo nomenclaturas, que son las abreviaturas de las sustancias o de los compuestos, se lee primero el de la derecha y luego el de la izquierda. Este se llama, nada más le faltaría aquí para que sea realmente el nombre. Aquí le faltaría un 3. Ay. Sería tribromuro de cobre, de cromo, perdón. Este 3 significaría que hay 3 átomos de bromo y uno de cromo. ¿Qué haces? Se está platicando con otra persona, comienza a defender de manera muy emotiva una postura alimentaria claramente dañina. Así dice claramente, no claramente. Y contraria a lo que tú opinas. Fácil. Pruebas nuevas formas para intentar resolver el conflicto buscando convencerle de tu postura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un daño. Si no se hiciera daño, se sabe, pues es lo que quieren. Pero si se está haciendo un daño, entonces hay que orientar. Relaciona las funciones de la biomolécula. Ácidos nucleicos sintetizan las proteínas. Las proteínas son catalizadores y los lípidos son la reserva de energía. Esto es la grasa. ¿Sí? Las proteínas, los catalizadores, lo que hacen. ¿Qué es un catalizador de un carro? ¿Alguien sabe? También se vale decir no. Contéstenme, díganme aunque sea no, no sé. ¿Qué fue lo que preguntó un catalizador de carro? Ajá. ¿Alguien sabe qué hace un catalizador en el carro? ¿Convierte la energía? Convierte los gases en carne. Y eso hacen las proteínas. Convierten todo lo que nosotros comemos en la combustión interna y es lo que nos hace que nos dé energía. Por eso es bien importante comer proteínas. Clasifica los siguientes enunciados que describen la ciencia como falsos o verdaderos. La primera es falsa. La ciencia es una actividad que no se relaciona con la sociedad, no es cierto. Cualquier investigación social se tiene que sustentar en la ciencia. Esto de ideologías de género y todo ese tipo de cosas que no están sustentadas en la ciencia no le pegan realmente a la sociedad. El método científico es creativo, así es. ¿Por qué? Porque te invita a inventar de qué manera vas a comprobar las cosas. Las teorías explican cómo funciona la naturaleza. La teoría es un poquito antes de ser la ley, pero en teoría dice, en teoría debería de suceder esto, ¿sí? Luego la siguiente es falsa. Solo sirven los experimentos en donde la hipótesis resulta verdadera. No es cierto. Dentro del método científico tenemos dos opciones. O la hipótesis se acepta o la hipótesis se rechaza. Pero para eso se usa el método científico. Y por último es verdadero. La ciencia es un proceso que obtiene conocimientos que se corrigen a sí mismo. Es lo que yo les decía. Por ejemplo, cuando yo estaba chiquita, había 9 planetas en nuestro sistema solar. Ahorita ya nada más hay 8. Plutón se redujo a planetoide. Entonces, hay mucha variación. A continuación, se presentan algunas de las aportaciones de Tycho Brahe. Él fue el antecesor de Kepler, a excepción de una. ¿Cuál de ellas? La número 3. Describió leyes del movimiento de la Luna. Esto lo hizo Kepler. ¿Cuáles son los metales y los no metales en la tabla? Acá en blanco y negro es un poquito más confuso, pero tenemos letras A, B y C. Es la ¿Cuáles 3. son? Ah, es la 4. Los metales son todos los azules, que es donde está la letra B. Y los no metales son todos los amarillos, que es donde está la letra A. Diferencia entre célula vegetal y célula animal. En la célula animal hay una parte que se llama núcleo, mientras que en la célula vegetal hay vacuolas, cloroplastos y pared celular.
Compuestos químicos son sustancias formadas por la unión de átomos de dos o más elementos químicos en una razón fija. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a tener un litro de agua, siempre en un litro de agua va a haber 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Si yo tengo medio litro de agua, en cada una de las moléculas de ese medio litro hay 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. ¿Sale? Eso quiere decir con una razón fija. CH3, CHO es aldehído. CH3, NH2 es una amina. CH3, CH2 o CH2, CH3 es el éter. Esa es la nomenclatura de los enlaces de los que estamos hablando. Si mal no recuerdo, OH4 es el alcohol. Y esta sería la respuesta B de bueno. Relación en enunciado según corresponda. Es una sustancia que contiene átomos de una sola clase y no puede ser dividido en sustancias más simples, por ejemplo, el oxígeno. ¿Será un elemento o será un compuesto? Elemento. Yes, entonces la respuesta correcta es la A. Históricamente, la primera explicación propuesta acerca del origen de la vida es la que sostiene que el universo entero, el sistema solar y sus planetas, así como los seres vivos, fueron creados por un todopoderoso en un acto sobrenatural. A esta corriente se le conoce como, ¿qué creen ustedes que sea? Creacionismo, la teoría espontánea, la biogenética o la panspermia. Creacionismo. Correcto, porque nos hablan de la creación. Relacionan las propiedades periódicas con las características que los definen: electronegatividad, energía de ionización y radios atómicos. Ahí les va. La 1 es la capacidad que tiene un átomo de dicho elemento para atraer hacia sí los electrones. Acuérdense, hace ratito les dije, cuando tenemos dos elementos, sus átomos son neutros. Pero cuando uno de ellos absorbe los electrones del otro, se vuelve más negativo. Por eso es que es la electronegatividad. Luego la 2 es la D. Energía de ionización es la cantidad mínima de energía necesaria para eliminar los electrones más débiles ligados al átomo. Cuando se sueltan los últimos, se ionizan. Uno se vuelve positivo, el otro negativo. Y por último, en los radios atómicos, el tamaño de un átomo varía dependiendo del medio en el que se encuentra o del átomo al que se está unido. Aquí terminamos nuestra guía 3. ¿Sale? Nos vamos a ir de una vez con la número 4 para la última clase. Para la última clase, ubicarnos únicamente en la guía 5 y 6. Son 31 preguntas, yo creo que sí las terminamos. Entonces, les voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Listo, chicos? Arrancamos con la guía 4. El zinc, del alemán zinc, también escrito zinc, es un elemento químico esencial de número atómico 30 y símbolo ZN, situado en el grupo 12 de la tabla periódica de los elementos. ¿Cuántos gramos de zinc en 0.356 moles de zinc? 0.356 moles de zinc por 65.39. Esto son gramos, ¿eh? Esto es un número atómico. ¿Dónde podemos encontrar el número atómico? Una tabla periódica. Exacto. ¿Sí? En la tabla periódica están ordenados precisamente por número atómico. Entonces, si nosotros multiplicamos 0.356 moles por 65.39 gramos,
vamos a obtener, son 22.7, si mal no recuerdo. 356 por 65.39. Nos da 23.27, que lo redondeamos a 23.3 gramos de zinc. Una piedra de 12 kilogramos de masa se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 17.16 metros sobre segundo y alcanza una altura máxima de 15 metros. ¿Cuál es la energía potencial? La energía potencial se calcula multiplicando la masa por la gravedad, que es una constante. Esta vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por la altura, ¿sí? Y aquí nos dan los datos. Dice que la energía potencial va a ser igual a la masa. La masa son 12 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 15 metros, que es la altura que se arroja. Aquí nos menciona otro dato, 17.16 metros sobre segundo. Como estamos hablando de la energía potencial, y la energía potencial es cuando un objeto está en reposo, no nos interesa a cuánto tiempo se movió, digo, a qué velocidad se movió. Nos interesa saber cuando esto se lanza en la parte de arriba, cuál es su energía potencial. Y multiplicamos 12 por 9.8 por 15 y nos da 1765.8. La energía se mide en joules o joules. Gracias a la persona que se apellidaba Jules y descubrió esto. Fue una aportación científica. ¿Con cuánta energía cinética? Ahora sí. Tenemos la energía cinética. La energía mecánica Profe, se me pasó la otra. Está contestando un mensaje. es el inciso A. Gracias. La energía mecánica de un sistema es la suma de la energía potencial más la energía cinética. Esta es la posición. La energía cinética está en movimiento. Ya la regué. Movimiento. Por ejemplo, esto es un sistema. Cuando jalas hacia atrás y tienes tensada el arco con la flecha, tiene una energía potencial, tiene una energía para realizar un trabajo, pero no lo está haciendo, está detenido en posición. Una vez que se suelta la flecha, entonces empieza a avanzar, está en movimiento. Y toda esta energía que estaba acumulada aquí, poco a poquito se va transfiriendo para acá a la energía cinética. Por eso es que la energía mecánica no se cambia, se transforma de posición a movimiento. ¿Okay? Para encontrar la energía cinética, tenemos que calcular un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa dice que son 5 gramos. Y la velocidad dice que son 2 kilómetros por hora y esto hay que elevarlo al cuadrado. Un medio por 5, 2 por 2 es 4. 5 por 4, 20, son 10. Pero está expresado en kilómetros por hora. Hay que dividirlo entre 1000. ¿Sí? Y esto nos da 0.01. Cristina Saldaña. Aló, Cristina, buenas tardes. Vas llegando, ¿verdad? No habías entrado. ¿O si habías entrado? Cristina. No, no habías entrado. Okay.
Al final me recuerdas, antes de que se acabe la clase, para ponerte asistencia, porque si no te va a quedar la falta. Ok. Gracias. Vamos a hablar de las unidades de fuerza. Las unidades de fuerza se llaman newtons. ¿Por qué? Porque precisamente Sir Isaac Newton es el padre de la mecánica y el que describe las fuerzas. ¿Cómo se describe una fuerza? Es un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Para no poner todo este chorizo, decidieron en la ciencia llamarle newtons a estas unidades. Pero también existen sus derivados, que son las dinas. Las dinas es cuando hablamos de kilogramos, centímetros y segundos al cuadrado. Son dos sistemas de medición, pero que arrojan lo mismo. Estamos hablando de fuerza. Dice, ¿cuál es el peso de un bloque de 18 kilogramos, expresado en newtons? El peso es igual a la masa por la gravedad. La gravedad es una constante. Todos los cuerpos son atraídos hacia la Tierra con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo. Si nosotros nos fuéramos a vivir a la Luna o a otro planeta, nos daríamos cuenta que nuestro peso es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque o tenemos menos fuerza de atracción hacia la superficie, ya sea lunar, ya sea marcial, cualquier otro planeta en el que estemos es diferente al de la Tierra. El de la Tierra en todos los puntos, bueno, la mayoría de los puntos es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. No sé si a ustedes les ha pasado cuando van subiendo alguna montaña o alguna escalera muy alta, conforme más van subiendo, sienten como la Tierra los va trayendo hacia abajo. Entonces, si nosotros vamos a calcular el peso, vamos a multiplicar los 18 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto nos va a dar 176.58 newtons. Esta es la fuerza que nuestro cuerpecito, el cuerpo de 18 kilogramos, ejerce sobre la Tierra. Un cuerpo que cae libremente tiene velocidad que en la altura máxima y el valor de la aceleración gravitacional es cuánto, las expresiones que completan ya sea aquí o aquí. Fíjense, un cuerpo que cae libremente. Esto es un dado, creo que si lo alcanzan a ver, nada más déjenme dejar de compartir para no salirme de paro. Este va a caer libremente, ¿ok? Yo nada más lo voy a soltar y no va a flotar, no va a volar, no se va a mover a ningún lado más que hacia abajo. Cristina, te encargo por favor la cámara, hay que tenerla encendida. Si yo lo suelto, ¿hacia dónde se va a mover? Dijimos, hacia abajo, por la atracción de la fuerza de la gravedad. Justo el momento antes de que se empiece a mover, ¿cuál es su velocidad? Ahí se está moviendo. ¿Igual a cero? Cero, exacto. Entonces, cuando un cuerpo cae libremente, simplemente uno lo suelta. Bueno, lo voy a poner así. Lo sueltas y justo en el momento anterior a que caiga, su velocidad es cero. ¿Sabes? Me regreso entonces a la pregunta ahora sí. Vamos completando, dice. Un cuerpo que cae libremente tiene velocidad igual a cero, mayor que cero, menor que cero. Igual a cero. Igual a cero. Y dice, y el valor de la aceleración gravitacional es una constante, siempre va a ser esto. Entonces, la respuesta correcta es el inciso A. Muy bien, existe algo que se llama unidades de medida. Son las fundamentales, las que miden el peso, las que miden la masa, bueno, no el peso, la masa, perdón, miden la masa, miden el tiempo, miden la longitud, las candelas, que es la intensidad de la luz, coulombs, que son las cargas eléctricas, etcétera, etcétera. Además de los newtons, ¿en qué otra unidad
internacional puede medirse el peso en joules. Perdón, el peso de julio. Se mide también ¿Kilogramos? kilogramos, pero estos kilogramos son kilogramos fuerza. Por ejemplo, también las libras, hay libras esterlinas, hay libras que miden el peso. Tú vas a Caléxico y compras 2 libras de tomate, compras una libra de frijol, una libra de arroz, pero también cuando vas a la llantera, te preguntan a cuántas libras te pongo las llantas y no estamos hablando de las mismas libras. Las libras de allá, de Caléxico, son de masa. Las libras que tú vas y le pones al aire acondicionado de tus llantas son libras de presión. La presión del aire. Los enlaces que mantienen unidos al potasio y al permanganato en el sodio cristalino son los iónicos. ¿Por qué? Porque resulta que se ionizan, uno se vuelve positivo y el otro se vuelve negativo. En tanto que los enlaces que permiten la unión química del manganato con el oxígeno se llaman enlaces covalentes. Quiere decir que comparten los electrones. ¿En qué parte de la cadena de hidrocarburos se ubica el grupo oxidrilo o H? En un alcohol secundario, en el interior antecediendo un átomo de hidrógeno. Ah, miren, no me falló la memoria. El OH son los alcoholes. En el texto se describe que los arqueros templaron el arco en tensión por un instante antes de disparar. Ya más o menos vimos este ejemplo. Explica qué ley de Newton se utiliza en el instante previo de la salida de la flecha en el tiro con arco. ¿Cuál será? Es la primera ley de Newton. ¿Qué dice? La primera ley de Newton dice que un objeto va a permanecer en el estado de reposo o de movimiento hasta que una fuerza externa lo desfigure, lo descomponga, lo mueva, ¿sí? En cuestiones ideales en el espacio, si tú pones a girar en la órbita una lata de Coca-Cola, esa lata va a estar girando eternamente hasta que algo lo detenga. Si tú lo detienes y lo dejas sostenido en el aire, ahí se va a quedar hasta que llegue otra fuerza y lo mueva. En el caso del arco, aplicas una fuerza, jalas la flecha y lo estás sosteniendo con una fuerza. Si tú lo sueltas, la liga que lo tensaba le aplica la fuerza a la flecha y entonces va a salir disparando. Una fuerza resultante de 200 kilogramos provoca que la velocidad de un cuerpo se incremente de 20 metros sobre segundos a 50 metros sobre segundos en 3 segundos. ¿Cuál es la masa y el peso de dicho cuerpo? Tenemos una fórmula que dice fuerza es igual a masa por aceleración, ¿ok? Y otra que dice aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Dice que va a aumentar de 20 a 50. Si a la final le resto la inicial, pues me van a quedar 30 metros por segundo. ¿En cuántos segundos? En 3. 30 entre 3 me va a dar 10. Metros sobre segundo es igual a metro sobre segundo cuadrado. Ya tengo mi aceleración. Dice, una fuerza resultante de 200 kilogramos provoca una velocidad en el cuerpo. Yo ya tengo la fuerza. La fuerza es de 200 kilogramos. Es igual a la masa, que no sé cuál es, por 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Simple y sencillamente, pues voy a pasar esta dividiendo para acá, para encontrar la masa, ¿sí? Y tenemos una masa, dice aquí 2,000 kilogramos. En realidad serían 20 kilogramos, pero aquí está con 2,000, nos vamos a quedar con los 2,000. Y eso los multiplicamos
por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado para encontrar el peso. ¿Sí? Esto nos va a dar 19.62. Aquí está como 19.620. ¿Sí? Yo creo que más bien aquí eran gramos para que aquí sean newtons. Pero esa es la respuesta correcta, la 1. ¿Cuál es el cambio de la energía interna que se produce al hervir 35 gramos de alcohol etílico a presión atmosférica si antes de la ebullición ocupa un volumen de 750 mililitros y al hervir se convierte en 0.27 metros cúbicos de vapor? Miren, existe algo donde dice que si yo tengo algo sólido, le aplico calor, 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 y entonces cambia de sólido a líquido con cierta temperatura, luego se mantiene un tiempo líquido y luego cambia a vapor. Para poder hacer este ejercicio son 3 procesos diferentes. Perdón, 1 aquí, 2, 3. Entonces nos vamos a quedar únicamente con esto, porque si les explico cada una de estas cosas me van a hacer pelotas. ¿Qué fuerza total se aplica a un cuerpo de 7.5 kilogramos para acelerarlo 2.5 metros sobre segundo cuadrado si la fuerza de fricción es de 6 newtons? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza es igual a 7.5 kilogramos. Y lo vamos a acelerar en 2.5 metros sobre segundo cuadrado. 7.5 por 2.5 nos da un total de fuerza es igual a 18.75 newtons. Sin embargo, al final nos dice que hay una fuerza de fricción de 6 newtons. ¿Qué pasa con esa fuerza de fricción? Está actuando en sentido contrario. Por lo tanto, se le va a restar. Y al restarlo, esto nos da 12.75 newtons. Por eso es la respuesta número 1. Si va una fuerza hacia acá, la fuerza de fricción siempre va a ir en contra. Y se restan, porque van en sentido contrario. En física, el que una cosa sea positiva y la otra negativa es que están en sentido contrario. No siempre son magnitudes negativas. No existen las magnitudes negativas. Partiendo de la fórmula de la eficiencia de una máquina, por 100. Dice, dada por Carnot, determina cuál es la eficiencia N de un horno de vulcanización de látex que opera en un rango de entre 150 y 350 centígrados. Ay, se me fue. El porcentaje de la eficiencia es del 68%. ¿Cuál es el valor constante de gravitación universal calculada por Henry Cavendish? ¿Cuál dijimos que era? Nada más aquí les faltó cuadrados. Porque si es aceleración es en segundos cuadrados. Y es el inciso A. Esta es la fuerza o la aceleración con la que los cuerpos son atraídos hacia la Tierra. Ley de proporciones definidas. Esta ley fue enunciada por Proust en 1801 y dice, cuando dos o más elementos se unen para formar un compuesto determinado, lo hacen siempre en relación de masa invariable. Es decir, es una proporción fija o definida, lo que decíamos hace rato, ¿no? Si nosotros aquí tenemos 10 gramos de cloro y 10 gramos de sodio, si nosotros sumamos esta cantidad más esta, nos va a dar 20. ¿Por qué? Porque aquí teníamos 20 gramos de sustancias, aquí vamos a tener 20 gramos de sustancias. Este es sodio, se separa, y esta es la sal. El enunciado en cada muestra pura de un compuesto dado, los elementos guardan igual proporción
Ponderal habla de la ley de las proporciones definidas. En un local de juegos electrónicos disponen de un Xbox para bailar al ritmo que se va marcando en la pantalla. Los pasos son registrados en el tapete especial que se registra en la posición de la persona. El tapete registra la energía de 40 joules. Aproximadamente, ¿qué tan alto puede ubicarse un joven de 60 kilogramos de peso para no rebasar el valor de la referencia? ¿Qué operación se debe realizar? Una división y vas a dividir 40 entre 60. Si se toman 1.5 gramos de AgNO3, o sea, trióxido nítrico de plata, y se disuelven en agua después, se pone en contacto con cobre y se crea plata que pesa 0.88 gramos. ¿Cuántos moles de plata se obtienen inicialmente y cuántos al final? Recordemos que tiene que ver con su número atómico, que es su peso atómico, ¿sale? Se tienen primero 0.88, 0.0088 y al final se tiene 0.0082. ¿Cuál es la masa en gramos de un átomo de plata? La plata es un elemento químico de número atómico 47. Ojo, situado en el grupo 11 de la tabla periódica, en los elementos su símbolo es Ag. Es un metal noble de transición de color blanco brillante, blando, dúctil y maleable. En la naturaleza se encuentra como parte de distintos minerales y como plata libre, plata, su masa atómica es de 1.711901 por 10 a la menos 22 gramos. Entonces es el inciso A. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Este exponente. Que sea negativo, quiere decir que es 0. Y hay 21 ceros antes de esta cantidad. Que fuera positivo, quiere decir que sería 1, 7, 9, 4 y habría 17 ceros acá. Cuando tenemos cantidades con exponentes negativas es que son cantidades exageradamente pequeñas. Cuando tenemos exponentes con cantidades positivas es que son cantidades exageradamente grandes. ¿Qué aceleración le producirá una fuerza de 20 newtons a un cuerpo de 10 kilogramos? Ya dijimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y nos pregunta, ¿qué aceleración? Entonces, esta está multiplicando, va a pasar dividiendo. Fuerza entre masa es igual a aceleración. La fuerza es de 20 newtons y la masa es de 10 kilogramos. Su aceleración entonces va a ser 2 metros sobre segundo cuadrado. Es el inciso D. ¿Cuál es la masa molecular de los elementos de la cafeína? ¿Qué tenemos que hacer? Pues sumar cada uno de ellos. Tenemos que buscar sus unidades de masa atómica del carbono, del hidrógeno, del nitrógeno y del oxígeno. Del carbono es, del carbono es 12, del hidrógeno es 1, del nitrógeno es 14 y del oxígeno es 16. Y lo vamos a multiplicar por el número de átomos que dice la fórmula que tiene. Hay 8 átomos de carbono, 10 de hidrógeno, 4 de nitrógeno y 2 de oxígeno. Al multiplicar estas cantidades, pues nos da esto, y al sumarlas nos da un total de 194 unidades de masa atómica. Nos quedamos con el inciso A. Pero si el A y el B son muy parecidos, pues el que está más cerquita. Recuerden que no son tan exactas, ¿eh? Porque, por ejemplo, ¿dónde está el oxígeno? El oxígeno no son 15, no son 16, son 15.80 y tantos. Entonces no son tan exactas. En la primera mitad del siglo XX se usaban los radios de galena cuya composición química es PbS. ¿Qué porcentaje de plomo contiene este mineral? 86.6 gramos. La fórmula PbS contiene 86.6% de plomo con pequeñas cantidades de cadmio, antimonio, bismuto y cobre. Vamos otra vez con las leyes de Newton.
Un corredor de la pista de 100 metros, en cuanto pasa la meta, no se puede detener inmediatamente. Generalmente recorre más de 20 metros antes de detenerse, aunque lo quisiera hacer. ¿Por qué pasa esto al corredor? ¿Cuál de las leyes de Newton explica? La primera, ¿sí? Es la ley de la inercia. Cuando tú vas en el camión y vas agarrado del tubo acá arriba, el camión va a acelerar y tu cuerpo se hace para atrás. Por inercia, tu cuerpo se mantiene en la posición anterior al movimiento. Ya una vez que tu cuerpo se acomoda, pues ya va junto con el camión. Pero cuando el camión frena, tu cuerpo se hace hacia adelante. ¿Por qué? Por inercia, porque el cuerpo está acostumbrado al movimiento. Si el camión se hace hacia la derecha, tu cuerpo se va a hacer hacia la izquierda porque él quiere seguir esa trayectoria, aunque el camión ya la cambió. Y si vamos al revés, lo mismo. Si voltea a la izquierda, tu cuerpo se va a hacer a la derecha. Y como trae una velocidad muy alta el corredor, no se puede parar en seco porque la misma inercia hace que siga avanzando. Luis y Juan son novios. Ambos tienen 18 años y son de complexión normal, o sea, más o menos la misma. Luisa vive en la Ciudad de México a 2.400 metros de altura y su novio Juan vive en Chachalacas, Veracruz, al nivel del mar. Aproximadamente, ¿cuál es la diferencia de potencial entre ambos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Sacar la diferencia de los 2.400 y serían 150 kilojoules y 100 es la diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos 2.400, que es lo que tenemos que quitarles, porque es la diferencia de la altura, aunque la masa sea la misma o aproximadamente la misma. ¿Cuál de los siguientes pares de fuerza no corresponden con la tercera ley de Newton? ¿Cuál es la tercera ley de Newton? Dice, a cada acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Cuál es la que no corresponde? La Tierra atrae a la Luna y este satélite ejerce una atracción igual hacia la Tierra. Ahí sí no, porque si la Tierra no la trajera, ¡pum!, la Luna sale volando. En la siguiente imagen, un niño arrolla un perro en la bicicleta. ¿Cuál de los siguientes enunciados son correctos? Ahí les va. La fuerza de aceleración del niño arrojado se efectúa sin dirección ni sentido, como establece la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque no es algo regular, ¿sí? Si hubiera una pared, pues sí se va a estampar contra la pared. Pero como el cuerpo con el que se para no es exactamente regular, pues entonces sale sin dirección y sin sentido, aunque sale disparado. ¿Cómo se llaman los compuestos del carbono? De forma sencilla, carbono más carbono se llaman alcanos. A partir de la información del texto Universo Natural, ¿cuáles son ejemplos de bioelementos primarios? Ahí, aquí están. La C, ya dijimos que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, y la P es fósforo. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre. Selecciona la opción que contiene la relación existente entre las partes de la figura del nombre de los elementos. Ojo, este número grandote que está aquí nos dice la cantidad de moléculas de este tipo de moléculas, ¿ok? Son 4 moléculas de nitrógeno, pero el nitrógeno únicamente tiene un átomo y oxígeno que tiene 2 átomos. Entonces, este sería el A, este sería el B, este sería el C y este sería el D. Por eso, el A es el número de moléculas, aquí lo tenemos. El B es un elemento, el C es un elemento y el 2 es el número de átomos, pero solo de este. Para que aquí tuviera un numerito, pues tendría que haber diferentes cantidades de átomos. ¿A qué se le denomina astenosfera? La astenosfera es la capa de placas rígidas que descansa sobre otra capa caliente que también es flexible. ¿Cuál de los siguientes datos son necesarios conocer para identificar la teoría de la panspermia? Su autor, Sven Arrhenius, El origen de la vida, aquí dice SIDA, pero es vida. Y se me hace que así dice también en su guía. Dependió de un ser supremo. Las esporas y bacterias que dieron origen a la vida llegaron del espacio exterior. Su autor es Thomas Huxley. El material que dio vida provenía de algún planeta ya habitado. La 1, la 3 y la 5. La 1, su autor es Sven Arrhenius.
Las esporas y bacterias que dieron origen llegaron del espacio exterior. ¿De dónde venían? Pues de algún planeta ya habitado. Me mandaron aquí un mensajito, déjenmelo abrir. No me agarra la cámara, estoy con el celular. Ok, cuestionar. Relacionan según su postulado, ya sea de Copérnico o de Newton. Ahí les va. El primero, fue el primero en ver las montañas de la Luna, las fases de Venus, los satélites de Júpiter, las manchas y la rotación del Sol. Las nubes de estrellas en la Vía Láctea. Esto lo dijo ¿quién sabe? ¡Ay! Se me fue. La 2 dice, fue quien determinó los principios fundamentales de la mecánica celeste que habían sido entrevistos por Galileo y Kepler. Newton. Newton es el sucesor de ellos dos. Luego, la 3 es Copérnico. Estudió concienzudamente la Luna, afirmó que orbitaba alrededor de la Tierra a una distancia de unos 60 veces el radio terrestre y llegó a la conclusión de que la Tierra era un planeta. Eso lo dijo Copérnico. No nos menciona quién fue el que hizo la primera, ni tampoco quién fue el que hizo la segunda, la cuarta. Este es Kepler, el de acá de abajo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo nos sentimos? Bien. Los quiero escuchar. Es súper, escuché a Gerardo toda la clase, pero las demás señoritas, ninguna me pela. Parezco loca y merolica hablando yo sola. Bueno, gracias, Gerardo, porque tú hiciste que no me sintiera así. Participen, chicas, pregunten, cuestionen. La idea es que no tanto que se aprendan las respuestas. La idea es que ustedes sepan cómo relacionar la pregunta con la respuesta, porque en el examen, si se te llega a olvidar la respuesta que te aprendiste de memoria, te vas a friquear. La idea es que digas, a ver, ¿cómo le hago para relacionar lo que me está diciendo en la pregunta, cómo le encuentro la lógica? Y ahí es donde tenemos que buscar tips, para que no te tengas que aprender todas las respuestas, o en el caso de que se te olvide una, no te me quedes congelado o congelada y sepas, mira, así dijo la profe que la podemos resolver. Pues así la resolvemos. Voy a parar el video para que no se haga más pesado, ¿sale?